Radio Global presenta Por Siempre Sucre. Un mano a mano diario con los personajes que le ponen el hombro a la región. Por Siempre Sucre, con el sello inconfundible de Radio Global, rumbo al Bicentenario de Bolivia. Amigos, amigas de la radio, oyentes de Global, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Otra vez en el punto del deber, a la misma hora, media tarde, y con la misma pasión de poder compartir otro Siempre Sucre. Un abrazo para todos, el cariño y el afecto de siempre. Hoy, de verdad, vamos a recordar pasajes de una época tan interesante que marcó época no solamente en Bolivia, sino también en la Argentina, en ese proceso de independizar los países de nuestra América Morena, particularmente Argentina y Bolivia, con una personaje querida, con una personaje a quien el mundo entero y particularmente el mundo latinoamericano le hace reverencia, doña Juana Zurduy de Padilla. Y hoy vamos a tocar ese tema de verdad. Y hoy, para ese tema, porque ella fue, ¿qué le digo? Fue la que interpretó el papel de doña Juana Zurduy de Padilla en una película que indudablemente tuvo elogios bastante interesantes y cuya obra recogió escenarios importantes de varias capitales del país y varias ciudades del exterior del país. Tengo el gusto de poder saludar a una actriz, está bien dicho, ¿no? Actriz, ella es actriz de cine, ella es actriz de teatro y ella es gestora cultural. Está radicando ya en Sucre después de mucho tiempo. Tengo el gusto de saludarla, le diré con familiaridad de una manera coloquial. Piti Campos está con nosotros. ¿Cómo está, Piti? Qué gusto de saludarla, un abrazo, muy buenas tardes, bienvenida acá a Radio Global. Muchas gracias. Yo soy la feliz, ¿no? Entonces estoy muy contenta porque además no conocía Radio Global y tampoco lo conocía en persona. Entonces estoy muy contenta de poder compartir y de, sobre todo, ser parte de un espacio que creo que es importante, ¿no? Donde se pueden compartir experiencias y realmente hacer parte, hacer cómplices a las personas, a todos los que nos están escuchando en este momento. Perfecto. Oiga, he preparado un temario, ojalá se aproxime, porque un día entrevistamos a políticos, empresarios, a deportistas, por ahí un día entrevisto a un urólogo, por decir, ¿no? O a un cardiólogo, sí. Y hay que prepararse, hay que estar a tono de la entrevista para no defraudar la expectativa y naturalmente para poder satisfacer precisamente esa expectativa de la población. Y alguien me dijo, está en Sucre, vive en Sucre, Piti Campos. Es la actriz, la personaje central de la película de doña Juana Zurduy de Padilla, la guerrillera de la Patria Grande. Entonces yo dije, tengo que hacer lo imposible para conseguir el celular y poder conversar. Piti, de verdad, agradecido por su tiempo, su generosidad para poder conversar. ¿Cómo está? ¿Bien, Sucre? ¿Contenta? Sí, siempre me ha gustado Sucre y en realidad yo dejé Sucre muchos años, sobre todo porque
creo que una persona necesita salir del lugar donde está para aprender mucho más, ¿no? Y está bien regresar también. Qué bien, Entonces, qué bien. ¿por cuánto tiempo? Nunca se sabe. Yo he vuelto hace ya 6 años. En realidad, parece menos tiempo porque la pandemia nos ha congelado a todos. Nos dejó congelados por un par de años. Nos encapsuló y nos robó nos robó. Tal cual. Nos robó Entonces 2, 3 años. pareciera que recién una nunca termina de aprender ni de conocer el lugar donde vive, ¿no? Por más que hayas estado desde tu día 1 acá, no sean que no es mi caso exactamente, pero en realidad nunca terminas de conocer el lugar, ¿no? Y es bueno, creo, volver porque es una linda tierra. Y en la vida nunca uno termina de aprender, mi querida Piti. Sí, jamás. ¿No es cierto? A ver, el protocolo del programa. ¿Quién es Piti Campos Villanueva? Piti Campos Villanueva, cuyo verdadero nombre es Mercedes Campos Villanueva. Así Mercedes. está inscrito, sí. Pero, sin embargo, yo soy Piti y no Mercedes, porque así me bautizaron, digamos así, sobre todo un hermano, mi único hermano hombre, Guido, que cuando me vio nacer, que él me lleva solo por un año, dijo Piti. Entonces a nadie más se le ocurrió volver a mencionar el nombre con el cual me inscribieron, que era Mercedes, y desde el día 1 soy Piti. Entonces Piti Campos Villanueva, mi papá es Guido Campos Zambrana y mi mamá Silvia Villanueva Mostacedo. Ellos, ella es de Potosí, mi papá de Sucre. Yo nací en Potosí, sin embargo no conocí ese lugar porque mis papás estaban trabajando solamente allá y a los 5 meses de nacida yo estaba en Sucre. Entonces me considero, y creo que también la gente de acá me considera una chuquisaqueña y así lo siento porque yo he sido criada en esta tierra. Y Bueno, entonces, además, los padres viviendo en Sucre, vivían en Sucre. Sí, sí, sí. Uno no Toda la escoge el familia lugar es de donde... Sucre, sí, sí. Usted es chuquisaqueño, oiga, y más que Total. nosotros tal vez, ¿no? Sí. A ver, perdón, ¿sus padres viven? Sí, aquí en Sucre. Perfecto. Exactamente, sí. A ver, me suena familiar el nombre Guido Campos, Sí, Guido Campos Zambrana. profesor. El profesor de matemáticas, De matemáticas, y física, sí, ingeniero. Salúdemelo. Le voy a saludar, ¿cómo no? Compartí un par de años en esa apasionante actividad del magisterio. Sí, que hasta ahora mis papás toda la vida son agradecidos por haber elegido esa linda profesión. Sí, sí, y creo que sobre todo eso ayudó muchísimo a que sean un papá y una mamá muy coherentes con su forma de pensar y también en la crianza de sus hijos e hijas, ¿no? ¿Dónde estudió? Yo La acá, escuelita. Nicolás Ortiz. La tradicional. La tradicional Nicolás Ortiz. La calle de Dalense. blanco y celeste. Exactamente. Nicolás Ortiz. Sí, ¿Colegio? sí, sí. Santa María Eufrasia. Ah, Santa María Eufrasia. Sí, así a la es. vueltita. Está en la San Alberto. En la San Alberto. Sí, tal cual. Ajá. Y la universidad, yo cursé estudios de pedagogía en la Universidad Pedagogía. Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, que era lo primero que nos enseñaban a decir el nombre larguísimo, interminable. Oiga, pero pero bueno, ese nombre que cuajó y mucho, ¿no? Porque, bueno, la famosa Academia Carolina, Tal la cual. trascendental labor que tuvo en el proceso de independencia, los argentinos se maravillan y al escuchar el nombre de la universidad, voy a recordar un poquito de una experiencia muy personal. Se jugó la Copa América de Fútbol acá en Sucre, Argentina, Perú, creo que perdió la Argentina, estoy hablando del año 97, y en aquella oportunidad no habían las ventajas que da la tecnología, el celular, el contacto directo. Antes había que, para transmitir en televisión, había que colocar una de esas pomposas antenas circulares en la parte alta del edificio, como ocurría. A ver, le voy a robar un minuto, Sí, ¿no? claro. Y sabe, pero para hablar de la universidad. Y me invitaron a un programa llamado Tribuna Caliente, que se publicaba, que se emitía a través de un canal de televisión de Buenos Aires, Argentina, y era el hotel que tenemos a la vueltita ahí en la calle Potosí. Desde el último piso se hizo un programa, un conocido y notable periodista deportivo de la Argentina dijo, estando en la parte alta, estoy
en la ciudad más importante de esta parte del continente que le dio lustre no solamente al Alto Perú, Bolivia, sino desde cuya universidad estoy viendo el techo de la Universidad de San Francisco Javier, donde estudiaron nuestros próceres Castelli, Mariano Moreno, Bernardo Monteagudo, etcétera, etcétera, porque Bernardo Monteagudo fue tucumano, fue de Tucumán. Entonces, no se imagina cómo habló de la Universidad de San Francisco un argentino, un periodista connotado, se me ve el nombre, hablando de Sucre, de aquella época tan linda. Y bueno, cuando alguien habla bien de su tierra, de su ciudad y de una institución tan importante como San Francisco, oiga, se hincha de orgullo, claro, y eleva la autoestima regional, ¿no es cierto? La autoestima de la persona. Quería tocar esa partecita cuando usted decía Universidad Real Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. ¿Qué estudió? Pedagogía. Pedagogía. ¿Ejerció la profesión? Sí, sigo ejerciendo. En realidad, el teatro me ha dado demasiadas herramientas para pedagogía y pedagogía para también el teatro. Entonces, creo que son dos profesiones que han ido muy bien juntas y yo trabajo sobre todo en lo que es educación alternativa e independiente. De forma independiente. Educación alternativa. Sí. Interesante, Sí, interesante. sí. A ver, ¿desde cuándo se vinculó a esa apasionante actividad del teatro Petit? Desde los 18 años, diría yo. O sea, directamente, porque yo quería ser bailarina, ¿no? Entonces, pero aquí en Sucre no había mucho y me acuerdo que había solo el ballet clásico en ese entonces. Y cuando yo fui, porque mi mamá hizo un esfuerzo para que yo vaya, porque notaba que no podía quedarme quieta seguramente, entonces no me gustó mucho. Entonces quizá no era para mí el ballet clásico, ¿no? Entonces estaba pensando yo, no sé, en algo más... menos clásico, yo diría. Algo más, entonces, perdón la palabra, más popular. Quizá, o más contemporáneo, no sé, tampoco, ¿no? Entonces, tampoco es que me quedé mucho tiempo como para experimentar realmente. Y luego cuando estaba en colegio, vi una actuación del Teatro de los Andes, cuando recién habían llegado. Y ahí yo sentí que se podían hacer muchas cosas en escenario y muchas cosas en teatro, porque la gente que yo veía en el escenario estaba cantando, estaba bailando, estaba parándose de cabeza y estaba hablando, y además claro, me estaban diciendo algo, ¿no? Entonces esa experiencia fue fundamental para mí como primer despertar, digamos, porque yo hacía un montón de cosas en el colegio, ¿no? Bailaba mucho, hacía mucho ejercicio, o sea, todo el tiempo estaba moviéndome. Luego de eso yo fui a hacer un taller justo con el Teatro de los Andes. ¿Fue parte del Teatro de los Andes? En temporadas sí, he trabajado con ellos largas temporadas, en realidad he hecho asistencia de escena, he estado como actriz, he estado también siempre acompañando giras también desde el punto de vista técnico, entonces tengo como varios momentos en los que he trabajado con el Teatro de los Andes, incluso hasta ahora, ¿no? Porque seguimos con un vínculo muy, muy fraterno y creo que seguimos compartiendo, ¿no? Los mismos principios de disciplina y de pasión por el arte. ¿Es pasión, es disciplina? Exactamente, sí. Son dos de las cosas, creo yo, fundamentales para hacer y para continuar, digamos, un trabajo en el arte. Muy bien. Al margen del Teatro Los Andes, ¿hizo teatro con algunas otras agrupaciones? Sí, de hecho, mi primera experiencia como actriz haciendo teatro para niños y niñas fue con Fiore Zulli, un italiano que dirigía un teatro, que era el Teatro del Logro, y hacía un teatro interactivo. Esto es exactamente cuando yo tenía 18 años. Entonces, pero a los 18 ya con experiencia. No me daba cuenta yo, para mí era un juego y eso creo es una de las cosas más lindas también, porque no me di cuenta que yo todos los días iba al Museo de los Niños Tanga Tanga, cuando estaba dirigido por la Fundación Quipus, y ahí comenzamos a hacer tal cual una experiencia para los niños y niñas a través de la escenificación de una obra que se denominaba El Cuento del Caray. O sea que el teatro la agarró desde un principio, sí, desde totalmente. La escuela, el colegio, el Teatro Los Andes. ¿Usted se incorporó espontáneamente al Teatro Los Andes?
yo fui a los talleres que permanentemente dan, ¿no? Incluso hasta ahora han vuelto a dar talleres y todo eso. Entonces yo fui parte de ese taller y luego fui parte de la Escuela Internacional del Teatro de los Andes, que hubo solo una experiencia durante todo el tiempo, ¿no? Que estuvieron los primeros 10 años, digamos, que estuvieron aquí, hicieron una sola experiencia larga de una escuela internacional de teatro, y ahí fuimos parte tres chuquisaqueños, Bernardo Rosado, Daniel Aguirre y yo. Éramos los tres chuquisaqueños que estábamos dentro de esa escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Qué género del teatro le apasiona más a Piti Campos? Ahí es, bueno, ahora no sé, en un momento me gustaba mucho el melodrama, digamos así. Sin embargo, es muy difícil, ¿no? Ahora es, por ejemplo, encasillar, llamaría yo, es un poco difícil. Me gustaría muchísimo trabajar en comedia, y de hecho sí lo he estado haciendo, pero desde un punto de vista también, desde una comedia negra. He tenido experiencias de trabajo, por ejemplo, una obra que estamos retomando ahora en noviembre en La Paz con una compañía que es La Cueva, y cuyo director es Quique Gorena, y hay unos actorazos al lado mío igual, que estamos retomando una versión que la hicimos pues hace 6 años ya o más, ¿no? Entonces eso también lindo, que se puede ir retomando, pero eso, por ejemplo, es una comedia negra, ¿no? No es una comedia típica, llamaremos. Entonces a mí me gusta muchísimo que no es un género, sino más bien yo hablaría de un tipo de trabajar el teatro, que es el teatro físico. Entonces a mí me gusta muchísimo trabajar más con las acciones. Sin embargo, las últimas obras me ha tocado aprender muchísimo más acerca del desarrollo del texto. Perfecto. A ver, dejamos el teatro. ¿Quiere hablar algo más del teatro? Porque el tema que vamos a abordar es muy apasionante, ¿no? Sí, y usted también nos va a contar al detalle cómo arrancó ese reto, esa aventura de interpretar a doña Juana Zurduy de Padilla. A ver, Claro que ¿cuándo incursionó en el cine? Primeras experiencias. En realidad, yo había incursionado, diría, en el audiovisual, solamente porque me llamaron para hacer algún spot o alguna cosa informativa, o algunas cápsulas que llaman, ¿no? Educativas, ¿no? Que son secuencias cortas que duran 2 minutos, 1 minuto, así. Una cápsula Entonces educativa. exacto. Un spot tal vez, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, digamos que sí había visto todo lo que es el equipamiento de cámaras y trabajo un poco audiovisual, digamos, ¿no? Pero la primera experiencia fue Juana Zurduy. Fue la primera y la más larga y grande, ¿no? Que he tenido hasta ahora. ¿Y cómo, cómo se introdujo? ¿La llamaron? ¿Hubo casting, concurso? Me llamaron porque de hecho a mí el cine nunca me llamó la atención. Ya. O sea, no es que yo pretendía ser actriz de cine. Para mí lo principal siempre fue el teatro. Fue el teatro, pero sí, usted entonces, sabe que el teatro es la base, ¿no? Sí, de hecho es la experiencia primaria. Sí, yo creo que sí, sobre todo el teatro puede dar muchas herramientas, ¿no? A los actores y actrices de cine. Sin embargo, creo que también la preparación es distinta quizá, ¿no? Ya. Entonces, sin embargo, ahí me llamaron. Y fue porque comenzaron a ver fotografías, ¿no? Y de gente de teatro. sí, buscaron mis fotografías, ¿no? En las redes y demás. Entonces, y alguien propuso mi nombre, entonces creo que un par de personas propusieron mi nombre, y ahí comenzaron a indagar más. Entonces me llamaron para una primera entrevista y así comenzó. ¿Estaba en Sucre todavía? No, en La Paz. ¿Y en La Paz? Sí, estaba en La Paz. Perfecto. Sí. Usted fue protagonista central de la película Sí. Juana Zurduy, la guerrillera de la Patria Grande. Exactamente, Juana Zurduy, guerrillera de la Cuando Patria le dijeron, Grande. oiga, seguramente no le dijeron inmediatamente, ¿no? Hubo casting, hubo charlas, vieron fotografías, etcétera, etcétera. Sí. ¿Qué pensaba usted? ¿Que iba a ser la elegida? No, yo pensaba yo la verdad fui porque iba a conocer en persona a Jorge Sanginés. El director. El director, exactamente, y estaba felicísima porque en realidad las primeras 2 entrevistas fueron con 2 productores, ¿no? Primero, y luego recién la tercera fue con Jorge Sanginés y con todo el equipo que iba ya a ser parte del rodaje prácticamente. Entonces después hubo una sesión de fotos, ¿no? Y luego
recién el casting tal cual de algunas escenas. Perfecto. Entonces, todo un proceso. ¿Y cuándo recibió la noticia usted va a interpretar a Juana Zurduy, la guerrillera de la Patria Grande? Después de como un mes o 2 meses más o menos, porque ellos habían hecho el casting, claro, seguramente este proceso lo siguieron con varias actrices, ¿no? Entonces había que esperar nada más. ¿Cómo recibió la noticia? Yo felicísima, obviamente feliz, nerviosa, obviamente, y sobre todo ni me di cuenta de la responsabilidad que implicaba eso, ¿no? Interpretar. Exactamente, a Juana. Mostrar la Zurduy. imagen de esa figura tan venerada por los latinoamericanos, ¿no? Tal cual. Perfecto. Sí. A ver, el director fue el señor Jorge Sanginés. ¿Cuánta gente participó? ¿En qué escenarios se filmó la película? ¿Qué lugares, etcétera, etcétera? Cuéntele a la gente, por favor, rememore esos pasajes. ¿Qué sintió usted en los primeros tramos del reto, del desafío? Cuéntele a la gente, la escuchamos con atención. Bueno, pues el rodaje fue uno de los más grandes que hubo en Bolivia hasta ahora, porque se contaba alrededor con 70 personas del equipo técnico, entonces un equipo grande para Bolivia y para la industria, digamos, que es muy incipiente desde un punto de vista, ¿no? Acá en Bolivia. Y duró más o menos 2 meses o un poco más. 2 meses. Sí, el rodaje solo, ¿no? Y Ya. fue un rodaje intensísimo, porque me acuerdo que yo, claro, casi no tenía días libres, ¿no? Entonces era rodar, rodar y rodar, tal cual. Y se hizo en varios lugares, entre esos las escenas, por ejemplo, de lo que fueron las batallas, el galope y demás, fue en Tupiza, en los alrededores de Tupiza, que son muy hermosos paisajes. Después también rodamos cerca de Carretas, tal cual, y al ingreso de Presto, en Presto mismo. ¿Estuvieron en Presto? Estuvimos en Presto, también en la hacienda del Peral, que es un poco más allá de Presto. Estuvimos en Totora, ¿no? Filmando. Estuvimos en Aritumayu. Aritumayo, acá cerquita, Exactamente. acá en Sí. donde pasa el canal Sí. de adopción del río Exactamente, Sabego. sí. Aritumayo es un paisaje... Es hermoso, sí. Mire, los chuquisaqueños no sabemos valorar. Aritumayo es un paisaje, oiga, es una maravilla de la naturaleza, ¿no? Sí. Aritumayo. Sí, ¿Estuvo ahí? Ahí grabamos. ¿Galopando? Ahí filmamos. Con caballos sí, no al galope porque es un bosque muy medio tupido, ¿no? Y de bajadas, pero sí, con Accidentado caballos también. además. Ahí, exactamente. Ajá. Pero es muy hermoso, y también grabamos aquí en Sucre y en Cochabamba, ¿no? Aquí en Sucre grabamos en la Casa de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Y en La Paz también, en los Yungas, en una parte de los Yungas, para hacer toda la escena de la selva, ¿no? Y de este viaje tan tortuoso para Juana en el traslado de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Ya, en Entonces, Chuquisaca es así. estuvieron en Presto. Sí. Presto, me dice una hacienda más por ahí, ¿no? El Sí, el Peral, Peral. me dice exactamente, el Peral. Sí. Aquí en Aritumayo y en la Sí. ciudad de Sucre, probablemente en algunas En la calles ciudad que de puede Sucre. recordar. Más que calles fueron en la Casa de la Libertad, tal cual, ¿no? También se pudo filmar, por ejemplo, las afueras de Tarabuco. Se filmó en las afueras de Tarabuco. Sí, o sea, se ve Imágenes. un rato, exacto, el paisaje y todo. O sea, hay un sinfín de imágenes, ¿no? Que a veces lograban hacer solo, obviamente, el director de fotografía, que fue el maestro Pérez, y todo el equipo de fotografía, digamos así, que claro, ellos iban y fotografías inalcanzables de describir, ¿no? Para mí y para quienes estábamos, porque esa es una de las cosas bellas, ¿no? Del cine de Jorge Sanginés, que el paisaje y todo lo que se compone a través de la imagen es tan importante como el personaje central, ¿no? ¿Y qué sentía ahí usted como interpretando a doña Juana? La verdad es que yo me aboqué un poco a saber, digamos, bien el texto, a como tratar de entender. Y ya había investigado mucho, ¿no? Acerca de doña Juana, y también
creo que hay una diferencia también entre, por ejemplo, Sucre, Chuquisaca y el resto de Bolivia en relación al conocimiento y al acercamiento que tenemos hacia doña Juana Zurduy, porque hace muchos años y por ejemplo, desde que el Centro Juana Zurduy está aquí en Bolivia, se ha ocupado mucho de rescatar varios pasajes, ¿no? de la vida de la heroína, en fin. Entonces, claro, yo ya tenía un cierto acercamiento a la vida de la heroína. Comencé a leer muchas más biografías también de las que había tenido al alcance y también a escuchar mucho de la gente, ¿no? Cuál era su imaginario de esta heroína. Sin embargo, ya el momento de la filmación, lo que late es tu propio corazón, ¿no? Entonces se mezcla con toda la información que tienes, con lo que tienes que hacer, y ahí yo creo que lo que sostiene es lo físico, ¿no? Es sobre todo las sensaciones físicas. Por ejemplo, yo tomé clases para cabalgar, ¿no? Estuve como 5 meses aprendiendo equitación, también aprendí esgrima, entonces toda esta parte es preparación previa a la película. Oiga, qué interesante, ¿no? Exactamente. A ver, aprendió esgrima. Aprendí esgrima. A manejar sí. la espada, etcétera, etcétera, Sí, ¿no? exactamente. A ver, ¿usted pensó alguna vez galopar, montar caballo? Yo me imaginaba galopando, pero como no había necesidad, entonces nunca había pensado. Claro. Sin embargo, para la película ¿Le sí. costó cabalgar, galopar? En realidad no, fue una de las cosas que más disfruté, a pesar que me qué caí bien. 2 veces, pero sin problema. Fue una de las cosas que más disfruté y además más agradecí en la vida, el acercamiento también con los caballos, porque son animales que no había tenido yo ese acercamiento, ¿no? Y no los había conocido y tienen una fuerza impresionante. ¿Qué pasajes importantes se acuerda? ¿Qué pasajes de la película interpretando a doña Juana Pitti? Bueno, las escenas de las batallas fueron muy intensas, porque evidentemente yo no cabalgaba sola, ¿no? No es que eran escenas donde solo estaba yo, sino que había muchos caballos, sobre todo en Tupiza, y ahí sí, evidentemente, los caballos automáticamente se ponen a competir, ¿no? Si sienten que va la tropa detrás, se motivan. Claro, se motivan y atravesábamos ríos y seguían los caballos y seguían, aunque ya no había más toma, pero los caballos seguían. Entonces esos momentos fueron muy intensos, ¿no? Que eran justo de trabajar con más gente. Y otros trabajos y otros momentos intensos y creo yo delicados fueron el trabajo con los niños, que eran los hijos, ¿no? que hacían de mis hijos, que yo tenía que tener mucho tino también. ¿Usted, ¿no? estando cabalgando, tenía algún niño en el pecho? Sí, en un momento sí, no llegamos a cabalgar, pero sí tenía una bebita, por ejemplo, Bebita, sí, pero no cabalgando. de un mes. Acérquese un poquito más al micrófono. Sin cabalgar, ¿no? Es caminando un poco. Ya. Pero nunca se sabe lo que puede pasar a veces con los caballos, porque además eran caballos nuevos esa vez. Sin embargo, más allá de eso, una de las escenas también muy delicadas y creo que es la más intensa a nivel actoral, es cuando hay como una especie de... Es la escena del final, ¿no? Cuando Juana Zurduy interpela básicamente a los libertadores, ¿no? A Simón Bolívar, a Antonio José de Sucre. Entonces, esa escena sí requería de mucho trabajo actoral porque fue una escena en plano secuencia. Y antes de ir a ese detalle que me parece importante, la interpelación que hace Juana a los libertadores, cuando llegan los libertadores para el proceso de independencia del 6 de agosto de 1825, ¿qué pasajes de la vida de Juana Azurduy de Padilla se reflejó en la película y donde usted fue la protagonista central? Bueno, se reflejaron, creo yo, ¿Qué parte de la vida? Importantes. ¿Con ¿no? su marido, con don Manuel Asensio Padilla, algo se ve? Sí, ¿O ya justo, es después de la muerte de Manuel Asensio, cuando ya queda...? No se ve y en realidad la interpretación de Manuel Asensio Padilla la hace Cristian Mercado. Entonces es un coprotagónico que él tiene. Se los ve entonces a doña sí. Juana y a Manuel Asensio. Incluso el momento previo en realidad a lo que es la llamada a la independencia, ¿no? Entonces el momento donde ellos todavía se ve que administraban su hacienda incluso antes de conocerse, ¿no? Porque ambos venían de unas familias que sí trabajaban la tierra, pero sí
lograban tener recursos, ¿no? Ya. Y tenían tierras, obviamente. Entonces se ve todo eso en la película. Se ve cuando están trabajando. Exacto, Y ya se cuando ve entran de lleno a la guerrilla. También. ¿Hasta qué parte? Exactamente. ¿Hasta la interpelación a los libertadores? Exactamente, que es cuando Juana tenía aproximadamente 50 años, que es Sí. cuando ella vuelve de Salta. Ajá. Entonces, porque ella estuvo cerca 8 años en Salta, entonces, y luego cuando ella vuelve, que es justo para la independencia, Ya. ¿no? No hay, antes, ¿no hay ningún pasaje que un poquito rememore la historia en las Pampas, allá en la Argentina? No solo un momento en Salta, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que también Salta fue rodada en Tupiza. En Tupiza también. Sí, se hizo toda la adaptación, digamos así, porque se contaba con un equipo de arte muy, Ya. muy competente. Entonces se ¿Participó logró. Güemes en alguna parte de la película? Sí, Ah, también Güemes. aparece Güemes, sí. Güemes aparece. aquí. Aparece, sí, Ah, es muy, muy poquito, pero sobre todo yo creo que, bueno, son esas decisiones de dirección, obviamente, y Claro. tiene que ver con el guión, cómo está puesto, pero creo que, no creo, sino estoy segura que la intención de Jorge Sanginés, como siempre lo ha dicho, era realmente abrir este espacio a una memoria colectiva, ¿no? Para que la gente se entere de un montón de cosas y luego ya comience a investigar. No podía profundizar, digamos, en muchas cosas porque la película dura 180 minutos. 180 A minutos ver, dura. ¿cuánto es? 3 Sí. horas. No, mentira, menos, 120 creo. 120 minutos. Sí, 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 Ya. dura como 2 Entonces horas. Güemes también forma parte, porque Sí, Güemes en un fue un instante. admirador, pero increíble, doña Juana Zurita Padilla, ¿no? Y protector también, ¿no? Protector también. El protector de doña Juana fue Güemes, ¿no? Claro. Esa figura tan importante, emblemática de la Argentina, ¿no? Entonces, esos pasajes, vale decir lo más importante de la época de la guerrilla, la época con Manuel Asensio Padilla, su esposo, los hijos, etcétera, Sí. etcétera. ¿Y en algún pasaje se muestra la muerte de Manuel Asensio? Sí, sí, justo. Sí. Sí, se muestra tal cual la muerte, ¿no? El momento que es traicionado y que es asesinado. Por Aguilera, Exactamente. ¿no? Cuyo papel es interpretado por Ronald Pope. Ah, él hace de Aguilera, Exactamente. el Asesino de Padilla. Sí. el asesino de Padilla y Es- asesino de muchos héroes de la independencia, ¿no? No Sí. recuerdo los otros a quienes lamentablemente Aguilera victimó. Fue una figura muy negra para la independencia de los países de esta parte del continente. Aguilera mató a Manuel Asensio Padilla y para escarmentar a la gente clavó en una picota la cabeza de Manuel Asensio. Exactamente. Oiga, linda la película. Sí, así es. Y también aparece Hualparrimachi. Hualpasimachi. Juan Hualparrimachi. Juan Hualpasimachi, un hombre que acompañó durante... Sí, que acompañó y que él decía, ¿no? Que Juana era su madre, era su amor, era su todo, ¿no? Entonces es realmente un amor que se tenían y ella lo quería como un hijo, ¿no? Entonces como a un compañero de guerra. Ajá. Entonces, ¿Qué eso fue muy personajes lindo. importantes participaron? Hemos hablado de Güemes, hemos hablado del asesino Sí. Aguilera, papel interpretado por nuestro común amigo don Ronald Pope, a quien Exacto. quiero saludar también. ¿Quién hizo de Hualpasimachi? ¿Quién hizo de Manuel Asensio Padilla? ¿Es gente conocida? Sí, de Manuel Asensio Padilla hizo el Cristian Mercado, que es uno de los actores más reconocidos de Bolivia, ¿no? Cinematográfico. Y por ejemplo, estuvo también, de Juan Hualparrimachi, hizo, se me fue el nombre ahora, y eso que es mi amigo, sí, total, es Adubiri, Adubiri. Luis Adubiri. Luis Adubiri, me suena el nombre. Sí, porque son dos hermanos, en realidad, Luis y Juan Carlos Adubiri, que trabajan en cine. En el cine. Sí, Perfecto. tal cual. Los protagonistas centrales, Manuel Asensio, doña Juana, Hualpasimachi, Simón Bolívar, Simón Bolívar, sí, y Antonio José de Antonio Sucre. Jesús, se los ve en la película los dos. También se Ya. los ve. Ahora Tal lleguemos a ese momento culminante, la interpelación de Juana a los libertadores. ¿Qué les dijo? A ver,
No sé si pido mucho. La verdad es que en el guión yo siento que esa parte en realidad es una ficción, es lo que imaginamos y creemos. Bueno, imaginamos y creemos, sobre todo apuesta Jorge Sanginés por esto, digamos, y que el cine es eso, ¿no? En este caso es esta ficción. Que Juana realmente lo que hace es advertir a ellos, ¿no? Les dice que ellos se van a ir de estas tierras y las tierras van a volver a quedar como antes, ¿no? Entonces, que no sirve de nada la independencia si es que sigue quedando en manos de los hijos de los españoles, ¿no? De los que estaban gobernando en ese entonces, que eran los Olañeta y tucuimas, digamos, ¿no? Y todas las personas que sí se aferraron al poder, ¿no? Y tal cual se vio eso, ¿no? Entonces ella les interpela porque ellos tal cual estaban como asegurando que a través de los decretos que emitían o a través de las cosas escritas, ¿no?, que podían promulgar, de las leyes y demás, entonces el pueblo iba a obedecer y todos iban a seguir, digamos, ¿no? Sin embargo, no era real porque ni siquiera en Venezuela había pasado eso, ¿no? Entonces, ni siquiera en Caracas, el único que había dejado libre, por ejemplo, a los esclavos y que esas tierras habían sido concedidas a los esclavos negros era Simón Bolívar, el resto no. Entonces, con toda esa experiencia y con una visión tal cual de futuro, siento yo, ¿no?, de parte de Juana, y conocedora finalmente de sus tierras y de todo lo que había batallado y de todo lo que había ella, con todo lo que se había encontrado, ¿no? Entonces ella advirtió y prácticamente ese momento es ese, es eso. Ahí acaba la película, en Sí. esa ficción de interpelar por parte de doña Juana a los libertadores. Sí, porque está escrito en los libros que hay una visita histórica que le hicieron justo Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. A partir de esa visita es que también se le da la pensión vitalicia, por ejemplo, a doña Juana, ¿no? Y una serie de concesiones, también se ordena devolverle devolverle su hacienda y ese tipo de cosas. Sin embargo, no fueron totalmente cumplidas o solamente se cumplieron temporalmente. Claro. Entonces, esa visita sí se dio. Lo que no se sabe es qué pasó exactamente. ¿Qué pasó? Claro, históricamente no hay Exacto. no hay pruebas qué le dijo doña Juana, pero en ese trabajo interesante, ¿no?, ficción hemos indicado, se supone que ahí interpeló, ¿no?, la doña Juana a los libertadores. A ver, me olvidaba otro datito pequeñito, pero Está bien. ropa, la vestimenta. Sí. ¿Qué ropa utilizó? Fueron un montón, había un montón de vestuario, ¿no? Entonces, porque teníamos que recorrer desde el momento en que ella no era todavía una guerrillera, sino era una hacendada, ¿no? Una persona mujer, que estaba a cargo de las tierras, claro, ¿no? Que de hecho desarrollaba muchos trabajos de hombre, por eso es que también de hombre en esa época, y sabía montar muy bien el caballo, eso sí se resalta siempre. Entonces la indumentaria es pues... son muchos vestuarios, desde vestidos, ¿no?, hasta luego ropa de guerra y la chaqueta militar, la famosa por ejemplo, chaqueta militar. ¿no? Sí, y también poncho y bueno, y varias cosas, ¿no? Qué interesante. Pero sí, sí, sí. ¿Marcó su vida esta obra, mi querida Piti? Totalmente, porque además yo sentí que fue un regalo, ¿no? Fue un regalo porque todo ese momento del rodaje, que de hecho yo creo que para actores y actrices es el más enriquecedor, porque luego ya la obra no es tuya, no es como el teatro, que cada vez que la tienes que hacer, entonces tú tienes que estar presente. Sin embargo, el cine no, una vez que se filmó, una vez que salió la peli, ya tú te ves solamente en la pantalla, ¿no? Ya no eres más, ya no es más tuya ni nada. Entonces yo creo que una parte muy hermosa es toda la parte del rodaje y es además intensísima, claro, ¿no? Lo más lindo debe ser el rodaje para un artista, ¿no? Participar en la escena, corregir la escena, etcétera, etcétera. Debe ser muy complicado también. Lo único que sabes es que hay un cartón, un número y... Claro, sí, totalmente. No. Y además yo ahí comprendí al menos un poco la complejidad del cine,
¿no? Y del Muy audiovisual. complejo. Es complejísimo porque tiene que estar todo perfecto. O sea, me refiero a tal y como quiere el director de fotografía, como el equipo está el pensando, guión, cumplir ¿no? el guión al 100%. Sí, pero además está el tema, por ejemplo, de las luces, del sonido, el sonido que tiene que ser el sonido externo, que tiene que ser el sonido de cada una de las personas, por ejemplo, y luego hay otro. Bueno, es una serie de detalles que yo creo que realmente es todo un arte, ¿no? Y es muy difícil. ¿Cuándo muy filmó la difícil. película? Hace unos 8 o 9 8 a años. 9 años. Ujú. En su Sí. plena juventud, Sí. adolescencia, No, yo ya quisiera, no he filmado cuando tenía 37 años. 37 años. Sí, Oiga, interesante, ¿verdad? A ver, hemos hablado de la ropa, ¿no? La vestimenta. sí. ¿Y se quedó algo con usted? Las botas. Las Las botas. botas, exactamente, las Ya. botas. Ah, muy bien. En la película tardó 2 meses en rodaje y luego seguramente en la edición otro tanto, ¿no? Sí, cerca de 1 año y medio más. Esta obra recorrió todo el país, recorrió el exterior del país. ¿Qué sabe usted, Sí. Piti? Sí, bueno, ese es un trabajo tal cual de la productora ya en sí, ¿no? De la productora Ucamau en este caso. Sin embargo, La una de las productora fue cosas... Ucamau. Sí, Ucamau. Ucamau, ya. Sí. Sin embargo, una de las cosas bellas que hubo en esta película fue que a los primeros lugares que se fue a mostrar la película fueron los lugares donde rodamos. Entonces se hizo un estreno en Tupiza, en Presto, entonces fuimos a Totora también y así, ¿no? Entonces el estreno de hecho a nivel nacional e internacional fue en la Casa de la Libertad en misma. Entonces para mí ese acto, por ejemplo, fue una devolución y una entrega de la película a la gente. Entonces eso me pareció muy bello y a partir de eso entonces se hicieron estrenos en todas las ciudades de Bolivia, exceptuando creo Pando, sí, exceptuando Cobija y Trinidad, me parece. ¿Cuántas No sé veces si vio ha la película llegado. después de haber filmado? ¿Vio? Vi en los estrenos, sobre todo porque, claro, en esta primera rueda de estrenos yo acompañaba, ¿no? Claro. Y acompañábamos Junto a también todo el varios de los equipo. actores, sí. Ah, perfecto. Varios de los actores. Ah, qué bien, oiga. Sí, Feliz, contenta. Sí, porque la película también ese año ganó, bueno, creo que el 2000, no estoy segura del año 2018, si no estoy mal, o 2017. ¿Premio internacional? Ganó el premio, sí, ganó varios premios en realidad. También me parece que ganó en Perú, en Argentina mismo, y aquí en Bolivia en el Diablo de Oro. Entonces ganó como mejor película y yo como mejor actriz. Entonces son pequeñas muestras, digamos, ¿no? Ya. Después de esa película, como actriz participó en otra, alguna posibilidad. ¿Alguien le dijo, Piti Campos puede ser actriz en este papel, en esta película? Sí, de hecho tuve otro coprotagónico, pero la película que ya está hecha aún no se ha estrenado. ¿Qué se llama? Que es La Casa del Sur. La Casa del Sur. Sí, ¿Qué, fue de rodada qué como trata? hace ¿Cuál es 3 el años. fondo, el argumento? Es una historia muy, muy familiar, digamos así, pero que liga la vida de 4 mujeres de una familia. Está rodada en los valles de Tarija y la directora es Karina Oroza. Así. Sí, y esta película que está ya hecha solo está esperando un par de cosas porque Para es estrenarse. para Ya. estrenarse. ¿Qué se llama la película para que estemos atentos? La Casa del Sur. La Casa del Sur. Sí. Ojalá llegue a Sucre. Seguro. Yo creo que va a haber un estreno simultáneo en todas las capitales del país, ¿no? Exactamente. Y se le va a dar sí. la promoción del caso. Sí. Ah, perfecto. A ver, es cierto, hubo gente que cuestionó la película, ¿no es cierto? Sí. Usted sabe que todo proyecto humano puede ser objeto de aplausos, de congratulaciones, etcétera, etcétera, lo más normal. También, por otra parte, el hecho de observar y el hecho de cuestionar. ¿Usted advirtió algún sesgo político que pretendió imponer en la película don Jorge Sanginés? No, la verdad no. O sea, creo que el sesgo lo tuvo en la película anterior, que era Insurgentes, que desde mi punto de vista sí hubo un sesgo político. Sin embargo, en Juana no. En Juana yo noté el interés que creo
es uno de los objetivos mayores de la película, que es que se vea en todos los colegios, por ejemplo, ¿no? Era brindar tal cual una historia a través de la cinematografía boliviana de esta mujer. Un testimonio, ¿no? Sí, de esta mujer. A su criterio no hubo sesgo político. No. Ya, en Los Insurgentes entiendo que fue donde se cuestionó, dando cuenta que había un sesgo político, ¿no? Sí. Perfecto. Bien, oiga, qué pasajes más bonitos, más interesantes, mi querida Piti, de verdad. Mire Sí. cómo pasó el tiempo y Cierto. no he desarrollado ni la mitad del temario que me verdad. preparé con verdad. mucho interés, porque así como usted vive con pasión, acá también le ponemos pasión a nuestras entrevistas. Ya lo dije, son entrevistas variadas y hay necesidad de informarse, saber qué va a preguntar uno, ¿no? A ver, ¿cómo ve el cine boliviano? Yo siento que hay un boom del cine boliviano, sobre todo porque hay muchas películas de cine independiente, de jóvenes cineastas, algunos jóvenes, cuando digo jóvenes, abarcan entre los 30 y 50 años, digamos, ¿no? No es que hablo de gente, de que todos están dentro del rango de los 25, pero creo que hay muchos cineastas haciendo cine y tal cual proponiendo nuevas miradas y nuevas formas. Y a mí me parece eso muy valioso. También nuevas formas de hacer cine, ¿no? Entonces se han estrenado un montón de películas el año pasado y este año también. Producto, creo, ha sido también del PIU, por ejemplo, del programa de intervenciones urbanas que hubo hasta la pandemia, ¿no? Previo a la pandemia estuvo el PIU y ya había seleccionado, digamos así, a postulaciones que se habían hecho cinematográficas, entonces quedaron pendientes. Entonces estos fondos ayudan un montón porque si no es muy difícil, ¿no?, lograr. Entonces creo que también ha sido parte de eso, esta camada de nuevas películas y de nuevas cineastas, o sea, mujeres y hombres cineastas, creo que también han sido impulsados un poco por eso. Sin embargo, yo siento que donde siempre estamos ahí como, un poco más es en el público, ¿no? Y es en toda la difusión que se hace de estas películas. Hay renovación, por lo tanto, en artistas, en directores, hay renovación que haga ver de que el cine boliviano se va renovando, mi querida Piti. Sí, totalmente. Yo creo muchísimo, ¿no? Entonces que se ha ido renovando, que además, y la ventaja es que, por ejemplo, tal cual hay generaciones de cineastas que tampoco han dejado de hacer cine, ¿no? Entonces no es que ya no están más. Un ejemplo clarísimo y admirable es Jorge Sanginés, ¿no? Entonces que sigue haciendo cine y él va a seguir haciendo cine. Entonces, por ejemplo, más allá de cualquier crítica o cuestionamiento, para mí eso ya es admirable. Pero que ¿no? es normal. El tal criticar, cual. el recibir un cuestionamiento es lo más normal. Todo Sí, proyecto sí, humano sí. está susceptible de escuchar buenos comentarios y también de la otra parte, ¿no es cierto? Exactamente. Pero Jorge Sanginés sigue produciendo cine. Sigue produciendo admirable, cine. ¿verdad? Sí. Admirable. Es un ícono en la cinematografía. Sí, tal cual. A ver, nómbrenme algunos nombres de directores después de Jorge Sanginés. Bueno, los últimos que he estado viendo yo, ahora, qué sé yo, el año pasado han tenido estrenos, ha sido Martin Bullock, ha estado Juan Pablo Richter también. Entonces tenemos cineastas mujeres como Catalina Razzini, también que ha estrenado una peli no hace mucho. Y Denise Arancibia, que también es una cineasta, directora, guionista, que es importante también, me parece que hay al menos unas 3 o 4 mujeres que van incursionando como guionistas y directoras, ¿no? Que son sobre todo roles que siempre han estado más, entre comillas, más destinados, digamos así, a hombres, ¿no? ¿En Bolivia hay mercado para el cine? ¿Puede vivir el cine de lo que hace? Yo lo dudo, en realidad, por eso es que hablaba de los financiamientos y de esta
de dar al menos un impulso, ¿no? Para que se hagan las películas y en realidad para que se haga cualquier obra de arte, no solo en el cine, pero el cine obviamente demanda mucho más presupuesto. Pasa que se pierde mucho en la difusión, no se llega a todos, y en los cines que no son del Estado, o por ejemplo como la Cinemateca, que la Cinemateca promociona, en fin, tu película se puede quedar 2 semanas y eso, pero en los demás cines, por ejemplo aquí en el Cine SAS, si la película boliviana comienza a no tener gente, luego a la semana o quizá menos, cambian a horarios que la gente no va a ir nunca, claro, que son las 11 de la noche o la 1 de la tarde, y eso pasa en todas las salas de cine comercial en Bolivia. Por tanto, no hay una ley que proteja eso, por ejemplo, ¿no? Cuando sabemos que ahorita la mayoría de las salas que se llenan son las salas comerciales. Claro. Entonces hay de pronto una película como Barbie que puede tener sus cuestionamientos y todo, y que puede ser interesante quizás, pero es que se puede quedar un mes. Entonces, sin embargo, las películas bolivianas no llegan. Es un ejemplo de lo que comentamos, ¿no? Barbie cuestionado por mucha gente, ¿no? Como una película, ¿cómo puede concentrar el interés de la gente, ¿no? Pero la otra gente dice, es una película tremenda, linda, que me recuerda a mi niñez, tal cual. ¿No es cierto? Pero además que también cuestiona, hay cosas, yo la he visto, no en el cine, pero la he visto, y evidentemente es una película que puede cuestionar, ¿no? El sistema patriarcal tal cual, o sea, el machismo. Entonces, es verdad que tienen varias cosas, ¿no? Pero un poco el paralelo que hago es que solo una película se queda en la medida que la gente vaya, ¿no? Y para el cine boliviano tendrían que ser otros los parámetros que hagan que una película se quede en cartelera, ¿no? Que es justo el fomento a la industria del cine boliviano. Perfecto. A ver, al margen del teatro, al margen del cine, la he observado detenidamente. Oiga, cuando hablo de teatro o cine, usted muestra una pasión, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Hacer algo que a uno le encante, que a uno le guste. Porque no concibo a alguien que haga algo sin que le guste. Es una tortura tremenda, ¿no? A ver, ¿qué otra actividad ocupa en Piti Campos? Yo soy gestora cultural. También, gestora cultural. Sí, también soy cantante, que de hecho... Ah, canta. Sí. ¿Qué tipo de música? Sí. Yo estaba, bueno... Primero hablemos de gestora cultural. De gestora cultural. Hace poco, no hace, hace menos de 2 meses, de un mes, yo estaba como parte de la producción del Festival de Música para Respirar, que fue este festival internacional, que además propició una ópera. Entonces, por ejemplo, me voy a Matilde Casasola. ¿Estuve metida ahí? Sí, en la producción. Qué bien, entonces qué bien. Yo era la productora local y que eso es parte del trabajo también de gestión, ¿no? Entonces, gestora cultural. Sí, qué bien. También. ¿Y qué canta, qué tipo de música canta, mi querida Piti? Bueno, yo fui parte del grupo de Voz Abierta, que fue un grupo de 5 mujeres que cantábamos a capela. Entonces, estuvimos más o menos 10 años cantando, y este era un tipo de música que era tradicional de distintos lugares del mundo, que se hereda o se pasa de boca en boca, y no precisamente a través de partituras o alguna cosa escrita, sino música que había sido traspasada de generación en generación a través de la tradición oral. ¿Sigue vigente el grupo? El grupo no, por ahora no. Bueno, el año pasado hemos seguido cantando, yo he ido a La Paz porque me muevo mucho entre La Paz, sobre todo La Paz, pero también Cochabamba y Santa Cruz, para tener vigencia, ¿no? Y para seguir trabajando en esta área. ¿Dónde siente más pasión? ¿Dónde, en qué ciudad? No, ¿dónde siente más pasión? ¿En cuáles de estas cine, teatro, cosas? gestora cultural, cantante. Es difícil, pero yo elegiría teatro. Teatro. Sí. Qué lindo. De verdad interesante. A ver, voy a obviar algunos temitas para llegar a ver. ¿Qué sensación le dejó la imagen, la personalidad de doña Juana Zurdo de Padilla? Yo siento y sentí en ese momento que Juana realmente
era una mujer que, en primera, era una mujer extraordinaria, ¿no? Era una mujer que pensaba diferente, era una mujer que decidió hacer cosas que no estaban puestas para que las haga una mujer en esa época, entonces era desafiante, tenía mucha fuerza, supongo que era bastante testaruda, porque solo así se logra lo que ella logró. Testaruda, lo que habitualmente Sí. llamamos machacona, insistente. Exactamente. Perseverante también. También perseverante, con una fuerza que yo creo que le nacía no solamente de una fortaleza y un trabajo físico que ella tenía, porque para alzar una espada como la de ese entonces, no se imagina, hay que tener fuerza. Entonces, creo que es una mujer sobre todo que estaba también ya enfocada en la causa, ¿no? Y que para ella era más valiosa que cualquier cosa la libertad y el cambiar de forma de vida. Creo que esa es una cosa importante y que se aplica en todos los tiempos, porque ahora hablamos de libertad y medio que no se sabe bien de qué se habla, porque esa palabra ha sido muy utilizada y sigue siendo utilizada por políticos y por un montón. Fue traficada, ¿no? La palabra fue traficada. Exactamente, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas maravillosas es esta fe en el cambio también, a pesar de todo, ¿no? A pesar de la muerte de sus hijos, a pesar de todas las penurias que ella tuvo que pasar, yo siento que ella seguía teniendo fe en la humanidad y en el cambio. La historia fue ingrata. Bolivia fue ingrata con doña Juana Zurita de Padilla. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Bolivia, si es que se habla como a través de los representantes de esa época, a través del pueblo mismo. A veces pasa que las cosas que van sucediendo ese momento no te das cuenta de la importancia que tienen, no te das cuenta. Uno no valora, de no exacto, dimensiona. No dimensiona, no lo que significa en ese momento, en realidad nunca se sabe qué es lo que va a significar 10 años más adelante, ¿no? Qué cambio se produce a partir de ese momento, por algo fue revolución, ¿no? Y por algo fue realmente una guerrilla y ella una guerrera. Entonces, que en ese momento, en el momento de la acción misma, probablemente ni se dieron cuenta de todo lo que supondría, ¿no? La gente de alrededor. Entonces, creo que la historia también es un poco ingrata, porque no solo con Juana, sino con muchas mujeres de esa época, y no solo de esa época tampoco, sino en general, con las mujeres creo que la historia es en general, ingrata. ¿no? Hoy también. Hoy en día también. Lamentablemente. A ver, así cortito, se habla de un par de películas que se están proyectando para el Bicentenario en homenaje a doña Juana. ¿Sabe algo? No. Lamentablemente no voy a poder seguir el chisme porque no tengo idea todavía. Muy bien, pero se habla, ¿no? Algunas productoras están pensando para el Bicentenario proyectar una película en homenaje para celebrar otra vez la figura continental de doña Juana Zurita de Padilla. A ver, ¿cómo ve el Bicentenario? ¿Le suena, no le suena? Yo siento que tengo la pequeña y breve sensación de que nuevamente estamos creyendo que es un acontecimiento donde se hagan pompas y sonajas solo ese momento, ¿no? No se está pensando a futuro lo que este bicentenario puede significar realmente, y el trabajo que se haga para este bicentenario pueda significar para los próximos 10 o 20 años en Sucre, Chuquisaca, ¿no? Y en Bolivia en general. Entonces creo que las visiones son muy a corto plazo, y desde mi punto de vista no se trata de hacer una hora cívica para el Bicentenario, no se trata de hacer varios numeritos, ¿no? Sino se trata de invertir realmente en lo que se necesita, que son siempre cultura, educación, arte, ¿no? Entonces, salud, turismo en Sucre. Entonces, que el turismo va ligado de todo lo que se ha dicho antes, ¿no? Claro. De todo esto. Entonces, creo, y ojalá de verdad que las cosas que se vayan haciendo sí tengan un perfil
a largo plazo, ¿no? Y que no proyecten, sea solo que proyecten. Que se proyecten para más después. Tal cual, sí. Yo estoy Que sea la pensando, semilla. yo estoy pensando en los 500 años de la fundación de Chuquisaca, el 2038. Wow. Los 500 Por años ahí. de Chuquisaca, ¿no? Que va a ser un acontecimiento, si sabemos y comprendemos y dimensionamos, debe de ser un acontecimiento trascendental. Sucre celebrar 500 años de vida. Sucre celebrar 500 años de vida y la independencia, por ejemplo, tal cual, o sea, estos 200 años, realmente tendríamos que reflexionar sobre lo que para nosotros significa esto y sobre todo lo que implica, Exacto. ¿no? Esta independencia, digamos. Entonces, yo no sé hasta qué punto ahora somos dependientes de 1000 cosas, ¿no? Entonces, no solo de lo político y de Ojalá todo. que el bicentenario pueda significar fundamentalmente tolerancia, creo que es lo que nos está faltando entre los bolivianos, tolerancia, respeto mutuo, porque no entendemos que pese a nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias de toda naturaleza, ¿no es cierto?, económicas, sociales, desastres, etcétera, etcétera, en la diversidad debemos buscar unidad con tolerancia para hacer de este país un país grande como todos queremos, ¿no? A ver, finalmente, usted es sucrense, Sí. habrá nacido en Potosí por cosas De de la vida y trabajo, del de la destino. vida, pero feliz también, ¿no? Sí. Pero usted es sucrense, chuquisaqueña. ¿Cómo ve a Sucre? Yo siento que al ver Sucre, porque hace poquito estuve haciendo unos trabajos felicísima con algunos colegios que no están cerca del centro y que, por ejemplo, están en Villa Armonía, está el Colegio Libertad de las Américas y la Roberto Alvarado, en fin, colegios que están ya como más lejos, y ahí la verdad es que pude recorrer, no solo pasar, por algunos barrios. Entonces yo siento que Sucre es una cosa en el centro y es otra cosa. Diferente, ¿no? Pasando las 15 cuadras de la plaza es otra cosa. Abismal diferencia. Sí, hay una diferencia abismal. Lo que sí es muy hermoso es ver a muchos jóvenes y a muchos niños y niñas que realmente, no sé, les gusta estar jugando, les gusta estar haciendo. Entonces es hermoso ver a la gente, ¿no? Que juegan, que trabajan en lo que creen, qué sé yo. Hay un montón de cosas así bellas. Pero creo que Sucre nos tenemos que empeñar más en que esta ciudad sea realmente, no solo digo, no voy a decir solo limpia, oculta o qué sé yo, participativa y más empática, sino también que apunte realmente a ponerse más las pilas para el desarrollo en términos humanos. No desarrollo en términos porque esos barrios, por ejemplo, no es que necesitan más pavimento, no, sino necesitan realmente más áreas, por ejemplo, donde puedan ir los niños y jóvenes. Áreas verdes, parques. Sí, y además donde puedan también encontrar cosas de arte, por Claro. ejemplo, ¿no? Entonces, donde puedan ellos ver, no habían visto obras de teatro ellos, por ejemplo, chicos de secundaria. Entonces, están tan llenos con el teléfono celular, digamos, que todo lo demás no importa, ¿no? Entonces, y eso lo puede hacer la comunidad, pues, ¿no? Claro. Entonces, Sucre es una ciudad muy bella, que puede dar muchísimo, y que de hecho es una de las razones por las que volví, porque me gusta caminar mucho a las calles Qué de lindo. Sucre y se puede caminar y puedes encontrarte con la gente. Me encanta también que guarde mucho esta sensación de pueblo, por ejemplo, porque se hacen las cosas en la plaza, ¿no? Y a mí me encanta que a veces se pare el tráfico porque hay un desfile. kinder que desfila y yo digo, ¿cómo no? O sea, aunque eso lo digo obviamente como espectadora y como artista, digamos, ¿no? Ajá. Por decir, yo prefiero que me pare un desfile de niños y niñas, ¿no? Ver a los Gozando, niños desfilando. sí, a que me pare una marcha que obviamente hace Una de esas que van a bloquear y que encienden una llanta, Exactamente. hacen humear, contaminan. Bueno, Sí, en fin. Entonces son las contradicciones, son las cosas que enriquecen, creo, esta ciudad. Perfecto. Y creo que hay mucho por hacer, ¿no? Piti, le digo que ha sido un gusto
Mire, hemos hablado casi 1 hora 10 minutos y pasó volando, ¿no? Podíamos seguir hablando de otros temas. Quiero agradecerle profundamente la generosidad que ha tenido para aceptar nuestra invitación y para hablar del cine y para hablar de un personaje como fue doña Juana Zurita de Padilla, interpretada por usted, ¿no? Nadie le quita. Eso es invalorable, ¿no es cierto?, para usted, para su futuro, para su vida. Un gusto. Y seguramente vamos a tener posibilidad de poder contactarnos. Usted es gestora cultural, ¿no es cierto? Usted hace teatro, cine, gestora cultural, cantante, y tendremos la posibilidad de poder compartir otra conversación. Le quedo muy agradecido y de verdad, gracias por su tiempo. No, pues gracias a ti, gracias a toda la gente que nos está escuchando y simplemente... Nada, yo me siento muy contenta al saber que se puede compartir estas experiencias y que vayamos por más experiencias todavía. Perfecto. Un abrazo y hasta siempre, ¿eh? Gracias. Amigos y amigas de la radio, si Dios lo permite, mañana a la misma hora tendremos el gusto y placer de poder compartir otro Por Siempre Sucre. Buenas tardes para todos.